Y seguimos con las aportaciones que nos dejaron los eruditos andalusíes en todas las ciencias naturales. Salam alaikum wa rahmatullah. Hoy vamos a hablar sobre un médico, filósofo y escritor muy famoso andalusí llamado Ibn Sina o Avicena con el nombre latinizado. Ibn Sina era el príncipe de la medicina, así se lo deletreaban prácticamente. Fue un escritor, médico, astrónomo y filósofo muy prolífico en su época. Ibn Sina nació en el año 980 en Afsina, una pequeña población de la provincia persa de Jurasán. Cuando su padre fue nombrado funcionario de la capital, Bujará, Ibn Sina le acompañó para estudiar allí durante su infancia. Ahí adquirió grandes conocimientos en diversos campos de las ciencias naturales. El joven Ibn Sina pronto demostró unas dotes extraordinarias como estudiante, en el sentido de que podía aprender con suma facilidad la jurisprudencia, el propio fiqh, el Corán entero en sí mismo, de memoria. También era bastante prolífico a la hora de estudiar otras materias como física, matemática, la propia filosofía, y todo eso lo hacía por las noches. A los 17 años su fama ya como médico era bastante conocida, bastante extensa, y se extendió por toda Persia. Cuando contaba con la edad de unos 32 años, emprendió lo que muchos historiadores conocen como la obra de su vida. Redactó el famoso y reconocido Canon de Avicena, algo que está todavía súper vigente en nuestros tiempos, algo que se puede descargar e encontrar en el propio Google. El canon constaba de 5 libros específicos. El primer libro hablaba sobre la consagración de las generalidades del cuerpo humano. Hablaba sobre la propia salud, sobre las terapias las terapias y los terapéuticos y las propiedades terapéuticas en general. El segundo libro comprendía las propias materias médicas y la farmacología simple. El tercero exponía la patología expuesta por órganos y por sus sistemas. El cuarto se iniciaba con un tratado sobre las propias fiebres, las fiebres que eran consecuencia de enfermedades infecciosas, los signos para contrarrestarla, los propios síntomas de esa fiebre, los diagnósticos y pronósticos de las enfermedades más variadas en esa época. Había tratado sobre cirugía menor, sobre los propios tumores, algo que nos puede sonar como muy extraño, ¿verdad? O algo de tumor y de cáncer lo vemos como algo más reciente en la historia de la medicina moderna, pero no, ya en esa época se trataba. Ibn Sina fue uno de ellos. Hemos dicho tumores, tratamientos y el estudio de ciertos cánceres, la propia cicatrización de las heridas, los tratamientos para esa herida, fracturas y sobre todo el tratamiento para numerosos venenos y ponzoñas de diversos animales. Para terminar, el quinto contenía una famosa farmacopea. Por así decirlo, y por dejarlo bastante resumido, esa farmacopea era una enciclopedia de botánica, con sus propiedades y usos medicinales. Hasta el siglo XVII eso permaneció como algo de lectura obligatoria para la medicina de Occidente. En sus descubrimientos podemos destacar muchísimas cosas. Explicó con precisión el sistema de los ventrículos y las válvulas de nuestro corazón y superó a los médicos de la Grecia antigua en el conocimiento sobre varias enfermedades que no llegaron a ser conocidas por los médicos de allí, como el sarampión propio o la varicela, los cuales se describieron con bastante exactitud. En cuanto a sus estudios en materia ambiental, aspecto que ya hemos mencionado muchísimas veces, trataba de recoger siempre un sistema para la prevención de enfermedades y divulgar de cierta manera una cultura de salud y de calidad de vida. Ibn Sina o Avicena concibió la hipótesis de que en el agua y en la propia atmósfera, en el propio aire,
Existían microorganismos que podían transmitir ciertas enfermedades infecciosas, hipótesis que fue confirmada siglos más tarde por los observadores de laboratorios, por los avances en técnicas de microscopio, como por ejemplo el científico holandés Antoine Van, a quien se le atribuye también la invención propia del microscopio. Avicena elaboró, además, toda una serie de procedimientos de diagnóstico. Fue capaz de experimentar 90 variantes relativas al pulso, algo tan sumamente conocido que podemos ver sobre los enfermeros o sobre los médicos a la hora de coger y tomar el pulso. 60 de ellas variantes simples y 30 más complejas que la ciencia moderna ha ido perfeccionando, pero y quiero que entendáis esto, siempre han mantenido la base de lo descrito por él, por Ibn Sina, por sus tratados. También ha desarrollado con éxito el método de percusión, o lo que es lo mismo, el diagnóstico de enfermedades internas mediante golpes dados con el dedo en el cuerpo del paciente. Eso es algo que se puede ver hoy en día. Redescubriendo más tarde por el médico vienés Leopold. También durante el siglo XVII se han incorporado a partir de ese entonces, de esos conocimientos, los métodos efectivos descritos antes por la medicina. Se fueron incorporando poco a poco durante esos siglos, hasta en el siglo XVII, que ahí empezaron a hacer unas prácticas de medicina mucho más modernas, pero siempre, como hemos dicho, tomando la base de Ibn Sina. La verdad es que estos temas son increíblemente maravillosos, como por buscar la complacencia de Allah, por buscar el ilm, el conocimiento, uno expande esa sabiduría y consigue perdurar y llegar a muchísimas personas, y consigue perdurar durante muchos siglos ese conocimiento en beneficio de la propia humanidad. Quiero que sigáis atentos para los próximos científicos andalusíes, porque cada uno de ellos aportó grandes contribuciones a la materia. Y el siguiente os va a encantar, os lo prometo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.